Muchísimas gracias a todos por participar en el seminario de hoy. Hoy vamos a hablar sobre masculinidad y sobre salud mental masculina, y también vamos a reflexionar sobre el papel de los hombres dentro del feminismo. Para eso, al igual que el curso pasado, pues he invitado a un amigo y compañero, colega mío, Ismael Cerón Plaza, que va a responder algunas preguntas que he preparado para la conversación que vamos a tener hoy aquí. Entonces os cuento que Ismael Cerón Plaza es psicólogo sanitario y psicoterapeuta, que ha desempeñado su labor profesional principalmente en infancia y familia, en Save the Children y también en el CAI de Entrevías, en el Centro de Atención a la Infancia de Entrevías, y desde hace unos años trabaja en la consulta privada. Es especialista en temas de género, entre otras muchas cosas, ¿vale? En temas de género y estudios LGTBQ+, y ahora mismo está preparando un ensayo sobre psicoterapia queer, así que es un honor y una suerte poder contar con él hoy en este seminario que hacemos con la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Así que os cuento que la dinámica va a ser muy similar a la que hicimos el curso pasado. No va a haber una presentación en PowerPoint. Lo que hemos preparado es un diálogo en el que yo le he enviado una serie de preguntas a Ismael que me interesaban y que pensaba que podían ser de interés para los asistentes al seminario, y vamos a ir como construyendo una conversación, y cuando terminemos pues queremos dejar un espacio para que vosotros podáis también participar y nos podáis compartir todas vuestras dudas, inquietudes, lo que os ha gustado, lo que no, en fin, ¿no? Que podamos conversar, ¿no? Porque lo bueno de estos espacios es que podemos hablar sobre todo, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Ismael, ¿quieres dar Sí, la... saludar, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Encantado de estar aquí otra vez en vuestro curso de invitado, en vuestro curso de feminismo. La verdad es que es mi segundo año y la verdad es que me encantó. La otra vez lo pasé muy bien y estuvo estupendo, y espero que hoy también pueda salir bien. Y por supuesto, nada, hablamos si quieres un rato nosotros, pero luego encantado de que la gente se anime, que pregunte, que discrepe. Este es un espacio de diálogo. Así que nada, yo encantado que podamos debatir y un poco que cada uno aporte un poquito lo que piensa, que creo que entre todos y todas estaría estupendo que podamos construir un discurso colectivo. Genial, estupendo. Bueno, pues empiezo, ¿vale? Con las cuestiones. El curso pasado hablamos sobre masculinidad hegemónica y también sobre lo que se conocen hoy en día como nuevas masculinidades, ¿no? Así que hoy, para empezar, por si acaso hay algunas personas que no están al corriente, ¿no?, de estos conceptos y de lo que, bueno, pues de lo que llamamos también mandatos de género en el caso de los hombres, pues me gustaría un poco refrescar estas cosas, ¿no? Estos términos, pues masculinidad hegemónica, mandatos de género masculino, nuevas masculinidades, el tema de los privilegios, la deconstrucción, así para introducirnos en estos conceptos. Vale, un poco para situarnos en estos Eso conceptos. es. A ver, yo creo, un poco mi opinión, yo creo que de alguna manera todos y todas más o menos sabemos lo que es la masculinidad hegemónica. Tenemos una idea aproximada de en qué consiste la masculinidad hegemónica o la masculinidad dominante, por así decirlo, ¿no? Y es que aunque no recibamos nadie cuando nacemos un manual explícito de cómo tiene que ser la masculinidad o la feminidad, hay mensajes por todas partes de cómo tienen que ser, en este caso, los hombres, ¿no? Los hombres, cuando nacemos y nos asignan la categoría de niño, empezamos a recibir muchos mensajes por todas partes donde, en principio tenemos que aspirar a un ideal de masculinidad, ¿no? Todos más o menos sabemos en qué consiste. La masculinidad dominante tiene que ver con que los hombres tenemos que ser fuertes, no tener muchas dudas sobre las cosas que nos vienen pasando. Por supuesto, nuestra debilidad es algo que o no tenemos que tener o tenemos que esconderla. Tenemos que ser personas muy seguras. La masculinidad hegemónica también nos obliga a ser personas seguras, que nunca tenemos que tener dudas. Por supuesto, la cobardía es algo muy problemático y es algo que nos persigue.
tenemos que ser siempre valientes y muy echados para adelante y como muy que podemos cumplir, ¿no? Todos estos mensajes te van llegando por todas partes. Nadie te los explica explícitamente, pero es un poco así, ¿no? Tenemos que ser, también se espera de nosotros que seamos gente muy decidida, que seamos un poco líderes, que seamos exitosos, que seamos heterosexuales también. La heterosexualidad tiene mucho que ver con la masculinidad. Alguien que forma parte, o sea, que discrepa con la heterosexualidad, que forma parte del colectivo LGTBIQ+, bueno, sabe que está perdiendo en esa masculinidad. De repente su índice de masculinidad está bajando en eso que se entiende en general, ¿no? El problema es que nadie puede aspirar, o sea, todo el mundo aspiramos a eso, pero nadie puede llegar a ese ideal, porque no deja de ser un ideal al fin y al cabo, ¿no? Claro que hay muchas corrientes que dicen que esto tiene que ver con cuestiones innatas, con cuestiones biológicas, pero es difícil de creer que el hombre, porque tenga testosterona o porque tenga unos índices de hormonas de una manera u otra, tenga que ser exitoso, tenga que ser valiente, tenga que ser líder. Todo eso que se asocia a la masculinidad es más que evidente que tiene que ver o tiene mucho peso con una construcción social, con algo que hemos construido entre todos que tiene que ser lo masculino, ¿no? Y a mí me parece importante rescatar un poco la frase famosa esta de Simone de Beauvoir, que es tan importante para el feminismo, ¿no? En su libro El segundo sexo, que habla de un no se nace mujer, se llega a serlo, pues es equivalente con los hombres. No se nace hombre, se llega a serlo. Tú empiezas a aspirar a serlo y es una cosa que permanentemente está en ti. Y además hay como una especie de hipervigilancia hacia nosotros mismos, a ver cómo he puesto la pierna, porque esto es un poco femenino. No es una cosa innata, tú te vas vigilando y lo vas incorporando, a ver cómo he puesto la pierna, a ver cómo he movido las manos, los brazos. Es algo que se va constituyendo y que muchas veces tiene que ver con procesos automáticos e inconscientes, pero que vas un poco incorporando. Yo creo que ese es un poco el resumen de lo que sería la masculinidad hegemónica y que yo creo que todos y todas la vemos por todas partes, ¿no? De hecho, yo creo que la vemos en la calle y la vemos en la tele, la vemos en los políticos, la vemos en las representaciones que hay en el cine, en la literatura, muchas veces en la música, está por todas partes. Casi habría que esforzarse mucho en encontrar en los productos culturales, ¿no? Modelos de masculinidades que no sean hegemónicos. Totalmente. O sea, es verdad que cada vez van apareciendo más, esto que hablamos que son nuevas masculinidades, aunque por supuesto históricamente siempre ha estado esto y siempre ha habido hombres disidentes de esa masculinidad hegemónica, pero es verdad que ya empieza a oírse un poco más. Pero como tú muy bien dices, tienes que un poco separar la paja del grano y tienes que separar mucha paja del grano para poder ver que de repente ahí también te encuentras otras maneras de ser hombre, ¿no? Estos grupos de nuevas masculinidades o estas nuevas corrientes lo que plantean es, bueno, poder empezar a cuestionarse los privilegios que ostentamos los hombres por ser hombres. Empiezan a intentar promover relaciones de igualdad, romper un poco la jerarquía que siempre ha habido a lo largo del patriarcado de hombre arriba, mujer abajo. Empiezan a ver lo problemático que es eso y a postular y a promover relaciones de igualdad, relaciones de horizontalidad, donde todos no solo valgamos lo mismo, sino que no haya tanta diferencia, que no entendamos a la mujer, por ejemplo, como el otro o como la otra, como que sea algo muy diferente de nosotros, ¿no? En estos grupos de nuevas masculinidades también, de alguna manera, lo que promueven es rescatar un poco la parte emocional, que yo creo que los hombres ahí estamos bastante restringidos. Hablábamos de los mandatos de género. Ahora, si quieres, un poco más adelante hablamos de ello, pero desde luego los hombres, uno de los peores mandatos de género que más nos constriñe y que más nos mutila es la expresión emocional. En esto de ser fuertes y valientes, por supuesto, las emociones es algo que nosotros no podemos mostrarnos vulnerables, no podemos estar tristes, eso es algo que es muy problemático. Entonces, estas nuevas masculinidades de alguna manera quieren salir del armario de este armario de que solo puedo demostrar ira, de que solo puedo demostrar enfado, es la única emoción que se permite dentro de la masculinidad.
Entonces yo creo que es interesante esta manera de cuestionar y problematizar un poco esta masculinidad hegemónica que vemos por todas partes, ¿no? Preguntabas antes también por los privilegios. Yo creo que también es algo que de una u otra manera sabemos todos y todas, ¿no? Los privilegios, o sea, quiero decir, poder salir a la calle tranquilamente a las 2 de la mañana y volver a casa sin tener miedo a que me vaya a pasar algo, pues sinceramente creo que es un privilegio. Que haya una brecha salarial absolutamente probada entre hombres y mujeres, pues es un privilegio de cara a los hombres. La violencia de género es algo que no sufren, por ejemplo, los hombres mayoritariamente no la sufren, por no decir que no la sufren en general. El acceso a los puestos de poder mayoritariamente es de hombres, no de mujeres. Yo creo que hay una serie de privilegios, o sea, que podríamos hablar de muchos más, pero a veces desde algunos discursos se cuestiona que no hay privilegios y es como de, hombre, a ver, vamos a ver. Yo creo que estos son como muy estructurales y muy básicos, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que poder deconstruir esa masculinidad tiene que ver con precisamente tomar conciencia del carácter construido de la masculinidad, de que no es una cosa innata ni biológica, sino que tiene que ver con cómo nos hemos contado a nosotros mismos que tienen que ser los hombres y poder empezar a problematizarla porque genera mucho sufrimiento. Genera mucho sufrimiento a los hombres que no podemos, nos metemos en una cárcel de que tenemos que ser los más fuertes y tenemos que ser los más líderes y los más exitosos, y si no es que somos muy poco hombres, y también generamos mucho daño alrededor porque si no podemos reconocer nuestras emociones, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos también les fastidiamos un poco, yo creo. Sí, vamos, yo veo la masculinidad hegemónica como un corsé muy apretado que al final hace que los hombres tengan que parecerse muchísimo, ¿no? Unos a otros, ¿no? Tienen que ser, pues eso, ¿no? Valientes, les tiene que gustar el fútbol, tienen que ser, en algunos casos, toscos, ¿no? No tienen que ser muy expresivos corporalmente ni emocionalmente, ¿no? Es como, y todos aquellos que al final no encajan en ese corsé, son vividos como que no son hombres de verdad, ¿no? Como la canción de Alaska, ¿no? El clásico no eres un hombre de verdad, efectivamente. Es verdad que la masculinidad hegemónica promueve que todos seamos como muy homogéneos, que todos seamos iguales, y además también promueve que seamos muy competitivos entre nosotros. Todos tenemos que ser los números uno y si no eres el número uno, eres un fracasado. Promueve bastante el individualismo y poco la colectividad, poco el apoyo, o sea, en términos generales estamos hablando, el ideal de masculinidad. Luego cada persona, por supuesto, nos ajustamos a ese ideal de una manera u otra o lo cuestionamos o no. Pero sí, es bastante problemático y yo, vamos, creo que tiene muchas desventajas. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta las desventajas, o sea, el patriarcado genera muchos problemas también para los hombres. Lo que pasa es que, claro, en comparación con las problemáticas que genera para las mujeres, que les deja en un lugar muchísimas veces, pues un poco todo lo que estábamos hablando, de todas las brechas salariales y todas estas desigualdades. Sí, muchas más violencias, ¿no? Entonces, a lo mejor parece que las de los hombres son menos visibles y estructuralmente parece que están mejor, y en muchas cosas sí, pero creo que a nivel interno vivimos en cárceles, donde tienes el terror de no ser un hombre de verdad. El terror a la homosexualidad o a ser tachado de maricón es un clásico. Yo creo que los hombres más pronto que tarde aprenden ese terror, y eso es una manera de corregir, de ser más hombre. Y es un terror que aparece muy temprano. En el colegio, a las primeras edades, ya eso ya aparece. Sí, en ese caso la policía del género aparece prontísimo, ¿no? Prontísimo. Sí. Es una pena porque es verdad que hay una serie de años que los niños y las niñas pueden jugar con mucha más libertad con todo tipo de juguetes, con todo tipo de colores, y es muy llamativo en el momento que hay como un salto, de repente interiorizan las normas de género que de alguna manera perciben de su mundo externo, del mundo que está fuera del cole, y eso se traslada al colegio y a partir de ahí, bueno, pues empieza un poco a veces la cacería. Cierto. Y eso tendrá luego un devenir, ¿no? El mes pasado
estábamos hablando en este mismo seminario sobre los malestares de género, ¿no? Y nos centramos en aquellas problemáticas de salud que afectan más a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero los hombres, como bien dices, también pagan un precio alto, ¿no? Por culpa del patriarcado, y creo que seguramente haya una expresión en el plano de la salud y de la salud mental, una expresión masculina, ¿no? O sea, una serie de problemáticas que están relacionadas también con el género, es decir, que son problemáticas de salud mental, que tienen más probabilidad de afectar a los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Es conocido, por ejemplo, que los hombres mueren más por muertes violentas. Entonces, ¿no? A mí, siempre que oigo esta estadística, me acuerdo de la de veces que he oído a mis amigos, o a familiares o a chicos en general, lo de a que no hay huevos, ¿no? Que parece que tienes que atreverte, ¿no? A hacer las cosas, y que en ese atreverte o no te estás jugando la masculinidad, ¿no? Entonces, pues es verdad que, bueno, pues sin duda eso expone a los hombres a más muertes violentas. Es absolutamente lógico. Sí, sí, o sea, nos pasa una factura importante, sobre todo yo creo que a muchos niveles, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? El patriarcado, la restricción emocional, me parece que es una de las más graves, y la contención emocional creo que es algo que acaba generando muchos problemas. Por enumerar unas cuantas, también de alguna manera, precisamente por esta restricción de lo emocional, parece que la masculinidad también promueve cierta autosuficiencia, cierta independencia como si fuera un poco ligada a la indiferencia a los demás. A veces incluso como lo que tú estabas contando, ¿no? Uno tiene que presentar, para ser más masculino, tiene que presentar conductas un poco temerarias, que de tú a saber, luego cada uno sabe dónde pone el límite, pero puede llegar a acercarse a cierta autodestrucción, porque, claro, yo tengo que tener conductas un poco arriesgadas para poder ser un poco más hombre, cosa que, desde luego, no suena como muy sensato, ni muy cabal, ni muy inteligente, pero claro, tengo que demostrar mi masculinidad, ¿no? Hablábamos antes también. Sí, hay el dato, ¿no? Se suicidan muchos más hombres que mujeres, y además las maneras pues de quitarse la vida, incluso en eso, son más violentas. Hay unas tasas mucho más altas de suicidio entre hombres, hay unas tasas mucho más altas por ejemplo, de drogodependencias, de alcoholismo, pues, lo que decías tú, muertes violentas. Y yo creo que sería interesante verlo también desde una perspectiva de género, hasta qué punto también, bueno, hay una tendencia a que pensemos que ese tipo de conductas pasan por una serie de mandatos que, como decía al principio, que nadie te llega con un manual explícito de cómo te tienes que comportar como hombre, pero desde luego, si eres hombre, te queda clarísimo y te lo van a repetir por todas partes, las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer, porque si no vas a recibir una sanción social, la policía de género que decías tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso llega muy rápidamente. Por ejemplo, en las terapias, yo que soy psicólogo y tengo hombres en la consulta, es alucinante, por ejemplo, la falta de cultura de autocuidado que hay en los hombres. Es algo como que parece bueno, pues que no se ha puesto esa semilla a lo largo de... O sea, que es algo como que suena, muchas veces cuando lo hablas en terapia, es como algo novedoso. Lo de cuidarme emocionalmente, no solo físicamente, que también, sino cuidarme emocionalmente, intentar prever qué cosas me van a venir mejor, qué cosas no. Bueno, un poco lo opuesto a ser temerario. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, que generan trastornos emocionales, trastornos mentales. El problema, en mi opinión, es que el hombre generalmente se ha colocado en una posición quiero decir, por ejemplo, con la historia de la psicología o la historia de la psiquiatría, tú también lo sabes, y casi la historia de cualquier disciplina está contada por hombres. La mayoría de los psicólogos que conocemos, los referentes, son hombres. Los psiquiatras igual. Entonces, el problema de eso es que se han colocado en una posición de poder la posición de poder que permite designar qué es lo normal y qué es lo patológico. Entonces, muchas veces las anormalidades de los hombres no se ven como trastornos mentales.
se ven muchas veces, a lo mejor desde el ámbito penal y jurídico, se ven como que es algo que tiene que ser vigilado o castigado, como algo que tiene que ver con que son malos o buenos, pero en los manuales que utilizamos los psicólogos, bueno, en los psicólogos y las psicólogas, yo creo que hace falta tener una serie de, o sea, una ampliación de trastornos que sean específicamente dirigidos a cosas que nos pasan a los hombres por intentar reproducir esa masculinidad. Yo tengo estaba pensando, discúlpame, que también, bueno, pues estas muertes violentas, pero también conductas delictivas, al final también el porcentaje de hombres en las cárceles es mayor, ¿no? O en los márgenes de la exclusión social, en el sinhogarismo también la mayoría son hombres, ¿no? Bueno, yo creo que tú haces un estudio en cualquier lugar del mundo de cárceles de hombres y mujeres y es aplastante. O sea, es aplastante. La diferencia es enorme y que todo se compute muchas veces desde problemas conductuales, desde delitos, que todo se vea mucho más... Óptica moral, ¿no? Por Una cosa ejemplo. más moral, efectivamente, más que trastornos afectivos, trastornos emocionales, me parece muy problemático y que también da cuenta de desde dónde se estipula qué es lo patológico y qué no. A lo mejor también tiene que ver con que los que lo han estipulado, los que construyen los manuales de psicología, son hombres. Hay un artículo que tengo aquí de un psicólogo que trabaja mucho la masculinidad, que a mí me gusta mucho, que se llama Luis Bonino, que en este artículo, donde habla, se llama Varones, Género y Salud Mental, de construyendo la normalidad masculina, hace como una propuesta de problemáticas masculinas o de trastornos que podrían estar incluidos en los manuales de psicología y que ayudaría mucho a que los psicólogos y las psicólogas los tuviéramos presentes cuando trabajamos con personas, ¿no? La consulta. Habla, por ejemplo, de que pudieran trastornos que existen y que no están diagnosticados, ¿no? Trastornos, por ejemplo, de sobrevaloración por éxito o fracaso. Trastornos por búsqueda imperativa del éxito o el control. Patologías de autosuficiencia con restricción emocional. Habla también, por ejemplo, de trastornos por indiferencia a otros o a sí mismo. Habla también, que me parece interesante, de las depresiones masculinas, ¿no? Como que tienen una particularidad, ¿no? Por ejemplo, dice que hay masculinidades que presentan unas depresiones que a lo mejor no son la clásica que está en el imaginario colectivo, ¿no? Habla como de, pues eso, como que es una especie de, dice, no presentan síntomas ni quejas, producen un aplanamiento vital y frecuentes trastornos psicosomáticos, una sobreadaptación exitosa. Habla también, por ejemplo, de ocultamiento del malestar, por supuesto, en este no poder expresar las emociones. La ira es la única emoción que se puede expresar. De alguna manera se infravalora la reflexión y se resuelve todo desde la acción. La acción sirve pues como modo expresivo, como modo defensivo. Entonces, a mí me parecería interesante que pudiéramos incluir y que pudiéramos pensar también muchas de las cosas que nos pasan a los hombres, no solo desde una perspectiva de buenos y malos, sino desde una perspectiva, bueno, de salud mental, que también... Biopsicosocial, ¿no? Teniendo en cuenta factores sociales como es la cultura de género. Claro. ¿Cómo no? Es que ¿cómo no vamos a contemplar? ¿Cómo no vamos a estar muchas veces deprimidos si no podemos expresar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos nuestros malestares? Sí. ¿Cómo no vamos a estar jorobados emocionalmente si tenemos que estar siempre con una mascarada de superpotentes y de omnipotencia y de narcisismo que, hombre, es un poco problemático si siempre tenemos que estar ahí? Sí, sin duda, ¿no? Qué raro es escuchar a un hombre decir estoy cansado, me siento frágil, estoy triste, ¿no? Es como al final me resulta fácil imaginarme una depresión masculina más en el ámbito de, pues, ¿no? de esa persona gruñona, cascarrabias, borde, ¿no? Como siendo la agresividad, ¿no? La ira, la emoción que es permitida, pues el devenir de
de esa expresión, ¿no? de esa depresión, pues pinta que podría ir por ahí. Desde luego, desde luego. Yo creo que además otro factor clave es el silencio, ¿no? Esto es un poquito, o sea, la depresión muchas veces en los hombres es como se suele decir un poco de broma, como las almorranas, ¿no? Se llevan en silencio. Pues yo creo que esto también pasa mucho. Muchas veces porque ni ellos mismos son conscientes, ni se pueden reconocer sus propios estados emocionales. Te das cuenta de que muchas veces no tienen tampoco un desarrollo emocional lo suficientemente bueno como para poder reconocer sus propios estados emocionales, ¿no? Entonces hay un aplanamiento y un silencio que, que es aterrador y que genera mucho malestar en ellos y en la gente que tienen alrededor, por supuesto. Estaba ahora oyéndote, estaba pensando que hay en los trastornos de la conducta sexual, es inevitable, o sea, es fácil ver ¿no? la influencia, ¿no? de la cultura de género, ¿no? Por un tema de, ¿no? de las patologías sexuales en los hombres tienen que ver con dar la talla, con rendir, ¿no? con la potencia, con el éxito, ¿no? con la grandeza, ¿no? Es como, y si no estás ahí, parece que... Eres menos hombre. Sí, bueno, con la sexualidad yo creo que es una cosa, por supuesto, también muy, muy, muy rígida. O sea, nosotros tenemos que, por supuesto, ser heterosexuales. Y además demostrarlo mucho. Demostrarlo mucho, no vaya a ser que en algún momento eso vaya a generar alguna duda a alguien. Tenemos que tener ganas siempre, porque un hombre de verdad no puede no tener ganas. Oye, ¿qué te pasa? Hay como una especie de, o sea, tenemos que tener ganas siempre y además casi, no con cualquiera, pero oye, Sí. cuando ya no te gustan 3 o 4 veces se levantan sospechas sobre ti. Por supuesto, estar a la altura, ser en la cama, vamos, gente de 10, porque si no nuestro ego se hiere fácilmente. Como siempre digo, creo que estamos hablando en términos generales, ¿no? Claro. Pero creo que es algo, por supuesto, la sexualidad nos persigue bastante a todos los niveles, con la orientación, con cómo nos tenemos que comportar. Sí, es algo bastante persecutorio. Lo que pasa es que está más invisibilizado, como te decía, no es algo que te expliquen explícitamente, aunque te llega por todas partes ese mensaje. Eso es. Bueno, he visto algunas personas que han levantado la mano. Os voy a dar la palabra a todos cuando terminemos la conversación para dar un espacio más de intercambio. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido, ¿no? sobre cómo afecta el machismo a la salud mental de los hombres. Hemos hablado de esta depresión masculina, ¿no? de las patologías de la autosuficiencia, la sobreadaptación. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Y para muchas de estas problemáticas han surgido los llamados círculos de hombres, porque aparte, ¿no? de ser un espacio para tomar conciencia de los privilegios y empezar una deconstrucción, ¿no? que es una palabra que se utiliza mucho en los círculos de hombres, también tiene un fin terapéutico, ¿no? para ayudar a las personas con estas problemáticas de salud mental. Bueno, a las personas, a los hombres con estas problemáticas de salud mental, ¿no? ¿Qué piensas de los círculos de hombres como herramienta terapéutica y lo que nos ofrecen, ¿no? Yo creo, yo creo que son una muy buena herramienta terapéutica por varios motivos, ¿no? Yo creo que lo primero porque son lugares donde se expresan bastante, se promueve expresar las emociones y los sufrimientos de tener que aspirar a esa masculinidad, ¿no? Y eso ya, solo crear un lugar donde se reúnen hombres para poder hablar de eso, a mí me parece que se sale, no ciencia ficción, porque los conozco y sé qué pasa, pero desde luego no es lo habitual, ¿no? Y me parece muy, muy enriquecedor. También porque se sale un poco del mapa habitual del hombre individual, porque ahí promueve lo colectivo, promueve colectivizar un poco las emociones de cada uno. Y yo creo que eso los hombres lo necesitamos mucho, porque nos hemos construido también mucho a través del mito del Superman o del Robinson Crusoe, este hombre que se ha hecho a sí mismo, que desde la razón un poco puede con todo, un poco
dejando a un lado la parte emocional, desde la razón, bueno, pues eso puede con todo y tiene esa omnipotencia, ¿no? Yo creo que esos grupos de hombres que te permiten poder entender que si tú has llegado hasta ahí, también tiene que ver con unas redes que ha habido, seguramente además de muchas mujeres, madres, hermanas, sostenes emocionales también, otros hombres seguro, pero que si hemos llegado hasta ahí tiene que ver mucho más con la colectividad que con la parte individual. Lo que pasa es que a lo mejor esa colectividad no se ha valorado tanto y tú no lo has valorado tanto y sí es interesante ver que si has llegado hasta aquí también tiene que ver no solo con tu esfuerzo, sino que te han generado también unas condiciones que te han permitido llegar hasta ahí. Y para eso yo creo que el grupo está muy bien porque te hace entender que somos interdependientes, que nos necesitamos entre nosotros, que un hombre también necesita de más hombres y necesita de mujeres. Y este ideal de yo mime conmigo, creo que es un lugar donde se puede deconstruir fácilmente. O sea, yo creo que ahí es un lugar donde se puede trabajar. Yo creo que la mirada, o sea, como que se promueve un poco más la necesidad del reconocimiento del otro, de la mirada del otro, y se potencia lo emocional por encima de lo racional, que yo creo que no es, o sea, que las dos partes son importantes, pero como los hombres estamos tan sobrados igual de ser racionales y de tal, pues igual nos viene bien también un espacio donde poder llorar un poquito, que nos acompañen otros hombres también hablando de sus dolencias y de cómo han vivido esto de tener que ser los más fuertes o los más valientes, pues yo creo que puede ser positivo. Genial, muy bien. Bueno, el año pasado y el curso pasado hablamos de los machiprogres, ¿no? Que dentro del feminismo es un concepto así como bastante conocido. Y la verdad que en la reflexión que hicimos sobre el machiprogre, ¿no? Esta persona, ¿no? que en su cara pública es muy pues eso, muy feminista, muy igualitario y demás, pero que luego en su vida más íntima pues no se había deconstruido, ¿no? Bueno, básicamente el año pasado, hablando del machiprogre, llegamos a la conclusión de que eran hombres eso, que habían aprendido como el lenguaje de lo políticamente correcto, ¿no? Cómo comportarse de forma igualitaria en su versión pública, pero en que su versión íntima, pues que no habían cambiado o que no habían cambiado tanto, ¿no? Me acordé mucho de esta reflexión sobre o sea, cómo conseguir llegar a la intimidad de los hombres y a la intimidad de los grupos de hombres cuando saltó la noticia de los audios que había enviado un entrenador de fútbol femenino a su cuerpo técnico, ¿no? A través de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues... En esos audios él les decía, ¿no? Este staff es increíble, pero nos faltan cosas, nos falta, sigo diciendo, hacer como los de la Arandina, nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad, para no meternos en jaris y cargárnosla ahí todos juntos. Eso es lo que realmente une a un staff, a un equipo, ¿no? Y él haciendo referencia, ¿no? Y esto eran audios que mandaba a su cuerpo técnico haciendo referencia a una violación grupal que se llevó a cabo en el 2017 por los jugadores de la Arandina a una menor de 15 años, ¿no? Entonces, me venía, ¿no? Como esa necesidad vale, hemos conseguido que una inmensa mayoría de hombres hayan aprendido el lenguaje de lo políticamente correcto y sepan comportarse, ¿no? Cuando están delante de mujeres o cuando están en el trabajo, en determinados contextos, ¿no? Pero ostras, no estoy yo tan segura de que estemos consiguiendo llegar un poco más al fondo, o sea, que realmente los hombres nos miren de otra manera a las mujeres, ¿no? Porque al final lo que me encuentro muchas veces es, pues eso, ¿no? Hace poco me contaba una paciente pues muy jovencita, de 16 añitos, que fue su cumpleaños y habían venido sus amigas del pueblo, ¿no? A celebrarlo aquí con ella. Y dice que sus amigos estaban en su casa celebrándolo y que sus amigos varones se metieron en una habitación y entre ellos se repartieron a las chicas del pueblo, ¿no? Pues tú te lías con esta, yo me lío con aquella, e incluso tenían un plan, ¿no? Si esta te dice que no, pues lo intentas con esta, ¿no? Como... Y entonces digo, ostras, y son
¿no? Chicos jóvenes, primero de bachillerato, de una ciudad pues de la Comunidad de Madrid, clase media alta, renta per cápita y educación media universitaria, bueno, pues y dices, ostras, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar un poco más ahí, ¿no? A esos espacios de intimidad y a esos espacios de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De manada, de alianza entre hombres, ¿no? Que a veces sucede porque, bueno, tengo la sensación de que es más probable que eso aparezca cuando están grupos de hombres solos. Me puedo equivocar, ¿eh? Y obviamente estamos hablando de generalizaciones, pero que a día de hoy, ¿no? Sigamos encontrándonos como estos audios de este entrenador a su equipo técnico, ¿no? O esta anécdota que me contaba esta paciente de 16 años, pues me sigo creyendo que todavía queda el llegar a la intimidad, al espacio íntimo de los grupos de hombres y de los hombres, ¿no? Bueno, por empezar por algún lugar, o sea, yo creo que, o sea, por una parte, que has dicho muchas cosas importantes y de peso, o sea, por empezar algún lugar, yo creo que deconstruidos, yo creo que seguramente será un ejercicio que tengamos que hacer permanentemente. Y tampoco sé si siempre tiene que ser desde la culpa, dependiendo de cada caso, sino también de saber en qué mundo patriarcal nos hemos configurado y que esto es un poco la herencia que hemos tenido y poder revisárnoslo, ¿no? Yo creo que eso es una labor constante. A partir de ahí, por supuesto que como todo, ahora a ver, seguramente que hay muchos hombres que entienden, o sea, yo creo que hay muchos hombres que no saben muy bien cómo acercarse al feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacen desde muchos lugares. Por una parte, se acercan, pues como hablábamos antes, en estos grupos de nuevas masculinidades para poder liberarse, para poder hablar de su parte emocional, para poder descargar de todo lo que ha significado ser hombre. Pero seguramente hay otros hombres que van estratégicamente porque de alguna manera ahora mismo es más cool, es más guay, es más moderno, bueno, tener como una especie de pátina o como una especie de capa de barniz de feminismo, pero internamente a lo mejor no quieren cuestionarse tanto los fundamentos, ¿no? Y a mí, en ese sentido, me parece importante que podamos reflexionar hasta qué punto el mundo se ha construido, o sea, el ejemplo este que dices, por ejemplo, del entrenador este que dice esta barbaridad. Yo es que cuando veo esas cosas pienso, ostras, es que yo creo que la división ha sido tan grande entre hombres y mujeres, las categorías de hombres y mujeres han sido tan rígidas históricamente que da la sensación que parece que están hablando de personas que, o sea, como el otro, ¿no? O sea, quiero decir, está hablando un grupo de hombres de que van a violar a una mujer para cohesionar el grupo de hombres, como si, o sea, la mujer la ven como alguien que no sé, como alguien extranjero, como alguien diferente a ellos, como la otredad. Como no pueden empatizar con el dolor que eso le puede suponer. No pueden tomar conciencia del dolor que tiene que interiorizar esa persona. Y a mí lo que me impresiona es cómo se ha dividido de una manera tan marcada para que un grupo de hombres sienta que para la cohesión de ese grupo pueda hacerle eso a una mujer y no empatizar con las consecuencias que puede tener, pero si es una igual a ti, pero a lo mejor con un hombre, si eso le pasara a un hombre, tú sí que te conmoverías porque te sentirías que está hablando de ti, te sentirías identificado, pero con la mujer, ¿hasta dónde hemos llegado? Que a los hombres no les parece, a determinados hombres, eso no les parece una barbaridad. Y a mí eso me parece problemático. Por eso creo que, aunque por supuesto el feminismo tiene que poner prioritariamente en su agenda política priorizar las necesidades que tienen las mujeres, porque estructuralmente están mucho más en una posición... ¿Cómo? Mucho más abajo. Mucho más abajo, están más oprimidas y eso es a todas luces y es incuestionable. Me parece que el feminismo también tiene que, si verdaderamente es un movimiento que todos queremos que sea un movimiento transformador, tiene que incluir a los hombres también para que no sientan que no va con ellos, para que no pasen estas cosas de estos hombres
que sientan a la mujer como si no fuera alguien. ¿Pero de qué estamos hablando? Y de hecho a mí me parece peligroso que el feminismo no intente también acercarse a los hombres, porque creo que hay muchas masculinidades que ahora mismo están un poco confusas con todo este tema, con esta ola de feminismo que se ha dado en los últimos años, se sienten confusos, sienten como su masculinidad herida, porque no entienden muy bien qué es lo que está pasando, y de hecho yo creo que hay determinados sectores ultraconservadores que están de alguna manera reclutando a estas masculinidades heridas porque no sienten que tengan un lugar en el feminismo, y yo creo que claro que lo tienen. Otra cosa es que en las agendas políticas haya que empezar por otros lugares. Haya que empezar por la cultura, o sea, los problemas que hay de violencia de género, por supuesto, de violaciones, de brechas salariales, de acceso a todo lo que hemos hablado antes. No incluir a los hombres me parece algo problemático. Y creo que esto, si queremos que las categorías de género que se flexibilicen, que ser mujer no se implique lo que ha significado históricamente el estereotipo de ser sensible, o no solo sea eso, sensible, frágil, tal, también tenemos que cuestionar la categoría de género de hombres. O sea que el feminismo, yo creo que como movimiento transformador tendría que, yo creo que contemplar también y tener respuestas para los hombres, para que estas cosas no pasen. No lo sé, es mi opinión. Vamos, como lo veo. Pues muy interesante. Muchas gracias. Me gustaría, ¿no? Conocer tu punto de vista acerca de si los hombres pueden ser sujetos políticos del feminismo, que esto va un poco en la línea de lo que ya estabas empezando a comentar, ¿no? Porque además estamos en un momento que es pleno debate sobre si apostamos por un feminismo incluyente o un feminismo excluyente, ¿no? Que ahora el debate está más sobre las mujeres trans, pero que, bueno, pues la verdad es que a mí el feminismo lo que me ha ayudado es a darme cuenta de muchísimas violencias y ejes de opresión que afectaban a las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero es verdad que el feminismo y también pues, la lucha antirracista, el movimiento por los derechos de las personas LGTBQ+, al final pues vamos como viendo, ¿no? Visibilizando violencias y violencias. Yo creo que el feminismo interseccional puso sobre la mesa, ¿no? que las propias mujeres estaban atravesadas por muchísimas violencias y ejes de opresión distintos, ¿no? Entonces, bueno, pienso que el movimiento feminista en su origen pues estaba muy centrado en las mujeres, pero si vamos más allá, ¿no? En este proceso de visibilizar violencias y ejes de opresión, y demás, creo que al final estamos ante un cambio que es mucho más grande, ¿no? Que puede ser un cambio de paradigma brutal. Yo en mi opinión, vaya, o sea, yo creo que el feminismo es un movimiento muy potente, y creo que además es una oportunidad estupenda para, de alguna manera, reconfigurar el mundo tal y como lo conocemos, y para que pueda ser así, para que sea transformador, a mí no puedo, en mi opinión, no puedo entender que sea excluyente. Puedo entender prioridades y en eso estoy muy de acuerdo, pero no puedo entender que sea excluyente porque ¿cómo no va a incluir a los hombres teniendo en cuenta de o sea, que lo que hablábamos antes, que tiene que poder incluirles y poder tomar conciencia de las dificultades que también pasan ellos y dar un lugar para que ellos puedan sentir que les interesa? ¿Cómo no va a incluir a las mujeres trans? Porque las mujeres trans son personas que en la calle no son interpretadas, cuando tú pasas por la calle, no son interpretadas como hombres, son interpretadas como mujeres o como mujeres trans. Y eso implica que seguramente el peso del machismo, la transfobia, la homofobia, la tienen encima de ellas. Pero incluso los hombres trans, parte de su vida han sido configurados como mujeres. Entonces, no entiendo un feminismo que no pueda tomar conciencia de que a lo mejor estas personas hayan vivido opresiones por el hecho de ser mujer en un mundo en un mundo machista. No lo sé. Otra cosa es cómo organizamos esto.
qué prioridades sí, qué prioridades no. Yo ahí creo que por supuesto, hay posturas que son muy graves y que son flagrantes y que exigen políticas urgentes. Ahora, creo que se hace un flaco favor al feminismo excluyendo a determinados sectores de la sociedad, porque yo creo que esto nos interesa a todos, sinceramente. Genial. Gracias. Y nada, pues nos queda la última pregunta porque habíamos preparado 7 preguntas y vamos a arrearle un poco a las posturas más esencialistas y biologicistas, ¿no? Pues bueno, las posturas más esencialistas defienden que hay diferencias evidentes entre hombres y mujeres, ¿no? Y están arraigadas pues en lo biológico, ¿no? Y se dice que los hombres de media son más fuertes o más agresivos y que por ello pues hay algunos trabajos que solo pueden desempeñar los hombres, ¿no? Y entonces, en estos días que estamos viviendo, ¿no?, de guerra, de una guerra pues en Europa, ¿no?, en la guerra de Ucrania, pienso, ¿no?, porque ha salido mucho por la tele, pues por ejemplo, hombres ucranianos que estaban viviendo y trabajando aquí y se han alistado para ir a combatir allí, ¿no?, en Ucrania. Y entonces, bueno, o sea que... pienso mucho, ¿no?, sobre esto de también, ¿no?, de la guerra y al final me parecía como un poco que el imperialismo, ¿no?, al final pues acaba siendo como una guerra de poder entre hombres que están viendo quién la tiene más grande y demás, ¿no? Y fantaseo, ¿no?, si el mundo de alguna manera fuese gobernado pues por mujeres feministas o por hombres deconstruidos o demás, y si pasarían las mismas cosas, ¿no? Porque me resulta tan paradójico, ¿no?, que estemos constantemente con el mensaje de la no violencia, ¿no? Por ejemplo, a los niños en el cole no se pegan, no sé qué tal, los padres no pueden pegar a los hijos, la violencia es mala y demás, pero luego tenemos unos momentos como de ensalzar la violencia, como estos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensas al respecto? He Bueno, hecho una lista un poco de muchas cosas, pero bueno, no, creo que... o sea, voy a intentar, o sea, por una parte, ¿no?, la parte biologicista, yo, o sea, no soy biólogo, no sé el peso que tiene con respecto a la fuerza y con respecto a ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí que creo es que seguramente si desde pequeños los chicos nos encauzan más a hacer cosas de fuerza, seguramente, y las chicas a hacer cosas que tienen más que ver con, bueno, pues con cosas más de intimidad, con cosas más emocionales, seguramente a la larga es más fácil que los hombres sean más fuertes y las mujeres sean menos fuertes, por ejemplo, a nivel físico. Claro, ¿cuánto hay de una predisposición genética y cuánto hay de que en esta construcción de lo que tiene que ser un hombre es más fácil encauzarles hacia actividades, por ejemplo, que desarrollan su fuerza o desarrollan sus músculos? Yo creo que de eso hay bastante. Yo no puedo determinar cuánto componente genético o cuánto tiene que ver la testosterona, seguramente hay una parte. Ahora, desde luego me interesa poner el foco en cómo nos hemos montado la película de que los hombres tienen que ser de determinada manera, y eso fomenta, desde luego, que a priori haya más hombres fuertes que mujeres fuertes, físicamente estamos hablando de fortaleza. Sí. Y claro, hablar de fortaleza, lo que dices tú, hablar de fortaleza y hablar de poder está muy relacionado con todo lo que estamos viviendo. Antes de entrar en lo de la guerra, hoy, viendo las noticias, no sé si lo habréis visto, que me parece alucinante y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Estaban hablando de la guerra y el presidente de Corea del Norte ha salido, que era lo que faltaba ya para el duro después de todo lo que está pasando. Ha salido además con una posición súper clásicamente masculina, con una chupa de cuero, el presidente de Corea del Norte, con una chupa de cuero, con unas gafas de sol en plan rollo de Terminator. Os invito a todos y a todas que lo busquéis y que lo veáis, ha salido en las noticias, yo he alucinado. En plan, soy el más chungo del lugar y os voy a enseñar, que aquí estoy yo, os voy a enseñar mi nuevo juguetito. Y ha enseñado un misil
de 3 pares de narices, que parecía aquello un avión más que un misil, exhibiendo todo su potencial de poder y de fuerza. Y yo creo que es un buen resumen de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo tengo la sensación que ahora mismo estamos, no se sabe si estamos al borde o no de una tercera guerra mundial. Lo que vemos es, lo primero, la mayoría hombres. Hombres por todas partes. Y oye, hombres que no sabemos hasta qué punto se han planteado cuánto de esa masculinidad, cuánto de a ver quién la tiene más grande, a ver, pues yo voy a ocupar más, pues yo voy a, mi ego llega hasta no sé dónde, este rollo imperialista que a veces tiene más que ver con sus narcisismos que con otra cosa, cuánto de eso verdaderamente está actuando y dónde está la empatía hacia las imágenes que vemos de familias, de niños. Creo que eso, yo tengo la sensación, sinceramente, que desde los gobiernos eso es algo que prácticamente depende de cada gobernante, ¿no? Pero que yo creo que no les mueve ni un músculo. O sea, porque las cosas que vemos son bastante alucinantes. Y no lo sé, me parece terrible. Y por supuesto creo que hay un componente de masculinidad hegemónica que, queramos o no, interfiere. Y a mí me hace pensar cuando los feminismos, por ejemplo, que es algo que para mí es llamativo, ¿no? En mi opinión, es curioso cómo en los feminismos han empezado a tener un poquito más de peso. Muy pronto, desde determinados sectores masculinos, etiquetan a ciertas feministas como feminazis. Cuando, hasta donde yo sé, no ha habido tácticas, ni incluso las más radicales, no ha habido las tácticas de muerte y de destrucción que ha habido y que estamos viendo, asistiendo y normalizando en nuestras televisiones todos los días. Es curioso que se utilice muchas veces el insulto de feminazi por parte de los hombres a las mujeres, cuando el feminismo, hasta donde yo sé, es un movimiento bastante pacífico. Es un movimiento bastante pacífico que utiliza sobre todo la movilización social y la performance. Es verdad que las sufragistas, como no las hacían ni puñetero caso, tuvieron que liarla para que se las tomara en cuenta, pero por norma general el movimiento feminista, y mira que estamos en un momento en el que dentro del movimiento feminista hay mucho choque, mucho conflicto, ¿no? Mucha tensión, pues por los temas esto de si somos incluyentes o excluyentes, las posturas abolicionistas y las regulacionistas de la prostitución. Bueno, que hombre, dentro del feminismo también hay choques de criterios, pero el debate es dialéctico, no se recurre a la violencia, ¿no? Yo creo que se puede y se debe discrepar, y creo que hay muchos tipos de feminismos, y creo que las aportaciones de los feminismos negros, los feminismos interseccionales, los feminismos queer, yo creo que son fundamentales, que se pongan todos en diálogo, pero no lo sé, es que me parece muy, muy problemático este modo de, no lo sé, este modo de feminismo un poco en el que no contempla, no lo sé. Yo desde luego, o sea, ver esta parte de que tan fácilmente, o sea, sinceramente me sale un poco de cómo se puede decir con tanta facilidad y con tan poca vergüenza etiquetar feminazi a personas que están promoviendo, por muy radical que sean sus ideas y que están dialogando, cuando las tácticas nazis o de muerte y destrucción las estamos normalizando y, oye, no vienen del movimiento feminista precisamente. Entonces, no lo sé. Desde luego, creo que tener una perspectiva de género con todo lo que está pasando a día de hoy con la guerra y con las diferentes guerras que hay, porque está en la puerta de nuestra casa, pero en el mundo hay por todas partes. Yo creo que tener una perspectiva de género nos ayuda a ver muchas cosas, en mi opinión. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Ismael. Me ha encantado conversar contigo. Espero que la gente tenga muchas ganas de preguntar cosas y participe, o al menos nos dé feedback de que le ha parecido interesante y necesaria la reflexión que estamos haciendo.
O que no estén de acuerdo y que discrepemos. Claro, no estar de acuerdo, que somos un espacio feminista incluyente, ¿no? Transfeminista, feminista queer, o sea que al final, y nos encanta invitar y invitar a compartir y reflexionar. Así que yo había apuntado a dos personas que habían levantado la mano en diferentes momentos. Una es Carmen Caballero y la otra es Nacho. Así que, por favor, todas las personas que queráis. Vale, Amelia también. Vale, un segundo. Vale, pues cualquier persona que... Silvia también, genial. Vale, voy apuntando turno de palabra. Así que genial. Pues Carmen Caballero. Pues mira, me ha llamado mucho la atención el asunto este de las reuniones de hombres para hablar de sus cosas. Y quería saber un poquito más de eso. ¿Eso está organizado por quién? Hola Carmen, ¿qué tal? Hola. Pues hay varias asociaciones. La más grande, o una que tiene varias, por así decirlo, centros en diferentes puntos de España, se llama AIGE, con H intercalada, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Hacen muchas actividades, no solo hacen estas reuniones, que se suele hacer pues, con una periodicidad quincenal, 3 semanas, un mes, depende un poco de cada grupo. Y en general suele haber una persona que, como encargada, pero tampoco es que sea un espacio terapéutico llevado por un psicólogo, sino que es alguien un poco que se encarga de que todo el mundo más o menos se sienta cómodo y pueda hablar lo que quiera. Y además, si quiere no hablar, también puede no hablar de los malestares que hemos tenido por un poco por todos estos mandatos de pues, tener que ser fuertes, tener que ser muy, muy decididos. Cada uno cuenta sus cosas personales, a lo mejor con su pareja, con su suegra, y entre todos, de alguna manera, bueno, pues se crea como una red colectiva de apoyo. Ajá. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Yo supongo que sí, porque además me parece una cosa nueva, ¿no? Porque reuniones de mujeres ha habido toda la vida y bastantes, Claro, de muchas clases. claro. Pero una reunión así de hombres para cuestiones, parece que un poquito emocionales, quizás, podríamos decir, o de todo. Total. De todo en general. Yo te puedo decir que, por ejemplo, mi experiencia, yo el primer día me daba bastante vértigo. Y eso que quiero decir que, o sea, que los hombres no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, y aunque tú hayas leído, te hayas informado, te haya gustado, te ves ahí, desde luego te da vértigo exponerte, poner tus dolencias, tus sufrimientos. No solo eso, también hay momentos de risa, de complicidad y precisamente yo creo que en ese sentido también no solo tiene ese componente como difícil, ¿no? Sino encuentras también complicidad y encuentras refugio y eso es muy bueno. Pero sí, al principio esa parte emocional como que te impone un poco. Claro. Bueno, pues eso me ha parecido interesante. Lo otro, todo lo demás me parece como ya tan conocido de tanto tiempo, de no haber avanzado ni media, que es que con lo mayor que soy me pone un poco nerviosa. Claro. Porque, en fin, la violencia, por ejemplo, siempre pues he considerado que la violencia es la violencia. Que hay un padre que mata a su hijo, también hay madres que matan a sus hijos y a lo mejor no teníamos que hacer tanta diferencia. Pensando, aunque el número de parricidas, digamos, que sea mayor que el de madres que matan a sus hijos, pero el hecho es el hecho y a lo mejor debíamos ya dejar un poquito ese lado de pensar que lo masculino es lo malo. Eso no es así. Ajá. Yo creo que lo masculino... ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo opino? Sí, no, es interesante. Yo creo que lo masculino no es lo malo. Yo creo que lo interesante es poder
ofrecer varios modelos de masculinidad y que alguien no tenga por qué dejar de ser masculino sin que eso implique tener que reproducir una serie de cánones de fortaleza, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no se trata de perder la masculinidad, sino que una masculinidad que sea más amable, que sea más inclusiva, que sea más igualitaria. Y yo creo que... Sí, y entonces, cuando hablas de modelos así en plural, ¿qué quieres decir? ¿Que hay muchísimos? ¿Que hay tal? ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, quiero decir, por ejemplo, que sería interesante que fueran, por ejemplo, que fueran gustables los hombres, para las mujeres, por ejemplo, que fueran gustables los hombres que no son especialmente rudos, que son especialmente, que pueden ser sensibles, que cambiáramos un poco las políticas de lo que es atractivo sexualmente hablando, por ejemplo, y lo que no es atractivo. Y que no solo sea atractivo el hombretón clásico que puede con todo, que nunca llora, que sostiene a la familia, que pueda ser también atractivo un hombre que se pone igual a igual, que también se puede dejar ayudar y querer y que en un momento dado la mujer sea quien lleve el sostén y que no se sienta pequeñito por eso. Ese tipo de masculinidades creo que me parece interesante que también puedan ponerse sobre la mesa. Claro que sí. A veces pienso que quizá también tenemos un poco de culpa las mujeres y la propaganda en general de cualquier cosa, lo que se ve en la tele, por ejemplo, es todo el rato decir que si les gustan los malotes, que si no sé cuántitos. Yo, yo no sé si... Perdona. No, entonces, es que no sé cómo habría que cambiar esa deriva, sí, la verdad. Yo por mi parte lo tengo muy claro. A mí me gustan también los hombres que no son malotes, si son buenecillos. Claro. Para reírse un poco, porque claro. Pero es que veo que esto muy despacio. Ya. La sensación que me da desde los años que tengo ya. Pues seguramente que va mucho más despacio de lo que a todos y a todas nos gustaría, ¿no? Yo no creo que sea una culpa de las mujeres, sinceramente, ¿eh? Yo creo que ahí estamos todos metidos, todos y todas metidas en eso de por qué de repente gusta un tipo de hombres y un tipo de mujeres y por qué otros tipos de masculinidades o feminidades son más problemáticas. Yo creo que las industrias culturales, lo que tú decías, la tele, la literatura, la música, nos llega por todas partes. Entonces, es que ¿cómo vamos a abstraernos de eso? ¿Cómo vamos a escapar de eso? Es muy difícil. Eso acaba un poco entrando en nuestro deseo también. Bueno, totalmente. pues cedo la palabra. Muchas Gracias. 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 Pues Nacho. ¿Sí, ahora me oís? Sí. Buenas. No, yo solamente quería un poquito compartir mi experiencia de lo que me rodea, ¿no? De los hombres que me rodean. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, de que creo que también hay que tener en cuenta a los hombres en toda la transformación que conlleva el feminismo, pero lo que yo observo, lo que yo veo es que muchos hombres están cómodos, ¿no? con la masculinidad hegemónica, ¿no? Actual, ¿no? Están como, a gusto. Seguramente muchos ni se plantean otro tipo de masculinidad y seguramente tenga que ver con lo que también habéis comentado de que, pues que no se incentiva mucho, ¿no? Que los hombres hagan un ejercicio de reflexión interior de cómo se encuentran, ¿no? Todo eso que comentabas, que también me ha llamado mucho la atención, porque en el anterior seminario estuvimos hablando de que un montón de avances médicos y muchas de las patologías se diagnosticaban con los síntomas masculinos porque no se tienen en cuenta las mujeres, y me da la sensación de que en la psicología es al contrario, ¿no? Que la mayor parte de las patologías están como orientadas hacia las mujeres y parece que los hombres no pueden tener ningún tipo de patología psicológica.
todo esto al final me hace, bueno, pues pensar que el cambio va a ser muy difícil, ¿no? Que no digo con esto que no se tenga que hacer, que como he dicho al principio que es necesario, pero creo que todo esto complica muy mucho, ¿no? Los hombres se sienten cómodos, seguramente no se plantean nada y no hay, pues eso, un desarrollo de la psicología quizás masculina. No sé cómo lo veis. Yo estoy completamente de acuerdo, Nacho, con lo que dices. O sea, es verdad que hay muchos hombres que no se sienten convocados por el feminismo y que lo ven un poco, o sea, yo creo que también tiene que ver con que no se sienten convocados y que lo ven un poco como un ataque y que se sienten arrinconados. Y también es verdad que no ayuda los debates que hay dentro del feminismo, que si tiene que entrar tal sujeto político, que las mujeres trans, que si no, que si sí, que si tal. Yo creo que ayuda, no ayuda, que son debates que yo creo que se tienen que tener y son interesantes, pero que despistan también a que muchos hombres puedan sentirse convocados por el feminismo desde un lugar de beneficios. Entonces, quizá a lo mejor en otro momento, cuando estos debates que tenemos ahora dentro del feminismo puedan avanzar un poco, quizá eso consiga mejores efectos dentro de los hombres. Es verdad que las cosas van muchísimo más lentas, también lo decía Carmen, ¿no? Van muchísimo más lentas de lo que nos gustaría. A veces nos perdemos en debates que unos son interesantes, pero otros a veces es ruido y ruido y ruido. Y en ese sentido, pues sí, siglos de patriarcado no van a desmontarse de un día para otro ni de una década para la otra, en mi opinión. Con respecto a la psicología, pues es algo bastante llamativo. Tampoco creo que sea solo desde por ejemplo, la filosofía, que a mí me interesa bastante, también está muy construida desde una perspectiva muy hombre, y yo creo que necesitamos ampliar y necesitamos entender cómo históricamente, bueno, la patología se ha entendido mucho mirando del hombre a la mujer o mirando a las personas LGTB o a las personas racializadas, la histeria, la depresión femenina, y creo que necesitamos desde luego una psicología feminista que pueda, bueno, cuestionar un poco eso y yo estoy completamente de acuerdo. Vale, Nacho, ¿quieres preguntar alguna cosa más? No. Vale, gracias. Amelia Bayón. Hola, ¿se me oye? Sí, muy bien. Vale, bueno, a ver, yo recuerdo me ha gustado mucho la exposición y muy acertadas las preguntas. Yo algunas veces me he planteado, pues a nivel teórico, que esta trayectoria histórica que estamos llevando, pues tiene que tener luego una continuidad que tiene que generar, digamos, de primeras más empatía y más unidad. Y eso puede significar que con el tiempo, pues el feminismo no se llame feminismo porque no sea necesario, porque los derechos de las mujeres estén totalmente reconocidos y entonces toda esta parte de hombres que con solo escuchar feminismo, que les recuerda mujeres, se tiran para atrás, esa gente podría ser perfectamente recuperada para un sistema más igualitario. Yo me he planteado eso porque a mí me parece que todo lo que son etiquetas que dan problemas, con el tiempo las tienes que quitar y tienes que mejorarlas, tienes que poner otras que signifiquen cosas mejores. Entonces, para mí que el feminismo es una etapa intermedia antes de llegar a un mundo igualitario, que además es lo que se planteaba, aunque no se hubiera tenido en los análisis que tenemos ahora, pero es lo que nos planteábamos, yo voy a hacer 70 años, ¿no? Pero es lo que nos planteábamos cuando se estaba elaborando la Constitución. Yo estaba acabando la carrera de Derecho y aportábamos y queríamos y no sé qué, y era clarísimo que queríamos derechos para todos y sin embargo todo lo redactábamos en masculino y no nos planteábamos para nada que nos sirviera para todos. Luego con el tiempo vimos que sí, que daba problemas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado,
O sea, eso es un planteamiento teórico de una evolución que a mí me parece razonable, ¿no? Lo mismo que en otros tiempos, pues había que hablar de los esclavos porque había esclavos, pues en unos tiempos futuros podemos hablar de la igualdad porque no tendremos gente desigual, ¿no? Porque serían casos más puntuales. Pero ¿qué pasa? Que para llegar también a un estadio superior tenemos que haber trabajado los anteriores y ahora estamos en la pelea por la igualdad de las mujeres, porque efectivamente todavía hay muchísima desigualdad. Y yo creo que ha habido mucha dejación en el plano educativo. Yo estuve residiendo fuera de España 12 años y cuando regresé, sinceramente, creí que los deberes los habían hecho mejor y que la Constitución estaba más desarrollada. No estaba más desarrollada. A mí un consultor de Naciones Unidas con el que trabajé en América Latina me decía, se va a llevar usted una sorpresa porque después de la Constitución los españoles se han echado la siesta. O sea, han dejado la Constitución ahí y no se han ocupado de ella. Entonces, no han tenido más remedio que hacer un reglamento del Parlamento para que funcione y 4 cosas más, pero los derechos de la gente están muy poquito desarrollados. Y efectivamente ha sido eso. Cuando yo llegué a vivir a Tres Cantos, en un colegio, me dijeron que hablar de derechos humanos era de comunistas. Así, pero sin cortarse. Y claro, a mí me sorprendió tanto, digo, pero si los derechos humanos están en la Constitución, uy, me dice un profesor, pero es que aquí cada uno lo entiende a su manera. Digo, mira, vamos a ver, si hay una cosa en que todos tenemos que entenderla de la misma manera, son los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? No se ha trabajado la igualdad y no se ha trabajado el respeto. Y de aquellos polvos, estos lodos. A mí no me sorprende que pasen cosas. Y he estado muchos años trabajando en el mundo judicial y me he encontrado pues de todo. Pero sorprenderme no, yo me sorprendía menos que algunas personas que estaban aquí dentro y que no habían tenido la perspectiva de venir ni mirar desde el exterior. Y es muy llamativo. Y recuerdo que en el Consejo del Poder Judicial nos dio una conferencia Amelia Valcárcel, que es una filósofa, y nos hablaba, hablando de los temas de la igualdad, nos hablaba de la fratría. Tú tienes a 4 chavales adolescentes tontunos, así muy tontorrones, muy adolescentes, muy tal, pero resulta que uno por uno es un tontolaba, dice, pero 4 juntos saben que pueden hacer daño, y entonces se juntan y hacen daño. Y eso, ese término, buscarlo, porque eso viene de la época de los romanos, la fratría es el grupo de frater, de hermanos, ¿no? Y el grupo de frater se siente fuerte y entonces hace desastres, ¿no? Bueno, entonces por eso muchas veces, no sé si visteis la película también aquella del secreto de sus ojos. Sí. El conseguir que uno por uno, eso se le sabe en el mundo judicial, que todos juntos son una piña y van, pero cuando los pones uno por uno a declarar, acaban llorando. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? No se ha construido a esa persona adecuadamente. No se le ha dado una formación en respeto y en igualdad. Luego salen las cosas que salen, pero lo que sale es lo mínimo. Sabemos que es un iceberg y que debajo hay un montón que no sale. Yo durante un tiempo estuve escuchando, así me quedaba un poco, estaba en el trabajo, salía a un sitio a tomar café y me tomaba el café y me ponía a escuchar. Y entonces escuchaba sobre todo conversaciones de hombres. Lo hacía a propósito y decía, a ver de qué hablan. Entonces me encontraba con cosas curiosísimas, ¿no? Y a lo mejor entre ellos hablaban cosas que luego no eran capaces de hablar en casa, o incluso algunos me di cuenta que iban en casa a desahogarse y a pegar hasta el gato. O sea que sí. ¿Por qué? Porque como se les ha asociado mucho con la pero también con la violencia. Dices que si tiene algún componente biológico es testosterona. Y que cuando hay mujeres y organizan mujeres siempre hay menos violencia. En general, las mujeres cuidan
y a los hombres se les ha educado mucho más en responder con violencia. Pero claro, en el siglo XX ya llegamos a la conclusión de que los asuntos se pueden resolver con negociación y a la palabra. Entonces, bueno, yo creo, voy a salir incidiendo en el tema de la educación. Pero claro, para educar a los niños tenemos que tener maestros que se sepan la Constitución y lo que son los derechos fundamentales, que sepan explicar lo que es la dignidad de las personas, que sepan explicar lo que es la igualdad y que sepan explicar que se espera de ellos un comportamiento individual y social determinado. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y luego la gente acaba haciendo burradas y acaban necesitando pues psicólogo, psiquiatra o prisión. Es muy triste porque yo os digo una cosa, en temas de malos tratos y demás, con un poquito de educación, yo creo que hay un porcentaje importante, más que de hombres súper peligrosos, de hombres súper torpes, y nadie les ha dicho que lo son. Entonces, yo creo que por ahí se puede hacer mucha labor, pero hay que entrar en los colegios, porque además yo conozco profesores que creen que lo están haciendo divinamente y sus chicos, en cuanto cierran la puerta del instituto, dicen burradas. Entonces, eso no, esos chicos no se te oye. No han sido bien formados, evidentemente, y luego está claro, el instituto no hace milagros, también en casa. A mí me decía un preso, pues yo qué he hecho. Entonces, claro, y te quedabas a cuadro y decía, pues claro, sí. Y por último, solo decir que bueno, hay una diferencia. En el Código Penal está el homicidio y el asesinato, el parricidio, pero hay una diferencia que hay que tomar en cuenta en el caso de la violencia vicaria, y es el objetivo o el motivo. Cuando el motivo de un hombre es matar a un hijo para hacer daño a una mujer, ahí la mujer está en medio del asunto y por eso se diferencia. Entonces, los que somos juristas tenemos obligación de explicarlo, porque si no hay gente que cree, porque si no, tenemos un código penal para todos, no hace falta generar nada más. Pero cuando tenemos un problema de muchas muertes de mujeres de manera violenta por parte de hombres, que de alguna manera es importante el elemento de la dominación, y cuando a los niños se les ha matado para hacer daño a la mujer, pues el componente de la mujer está ahí en medio. Pero a la inversa también ocurre, ¿no? Disculpad, no podemos entrar en eso. Nada más. La charla no va de eso, ¿de acuerdo? Bueno, Amelia, gracias, doy paso a Silvia, que era la siguiente persona. Contestamos a... Vale, sí, disculpa. Amelia era, ¿no? Sí. Bueno, me ha parecido, la verdad es que muy interesante muchas de las cosas que dice, y yo, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con el tema de la educación. Creo que las consultas de psicólogos y psicólogas están llenas de personas que en su vida no han recibido una educación emocional. Y creo que eso tiene que ver también con el feminismo, porque el feminismo, lejos de lo que mucha gente se piensa, no es la mujer por encima del hombre, es la igualdad, y eso es lo que persigue, ¿no? Y hablabas de hasta qué punto las etiquetas que son, por una parte, necesarias, pero por otra parte, problemáticas. Ojalá tengamos que... O sea, el feminismo lo que promueve es la igualdad. En el momento que ya somos todos iguales, ya no nos servirá tanto la palabra, no la necesitamos, no necesitamos la estrategia de utilizar esa palabra para poder llegar a esa igualdad. Mientras que no llegue, yo creo que necesitamos utilizar algunas etiquetas o palabras, y creo que feminismo es la que tenemos, y que si la cambiamos por otra, quienes no estén de acuerdo con la igualdad también les va a parecer problemática, porque lo problemático es muchas veces, bueno, también querer abandonar ciertos privilegios, en mi opinión. Y luego, con respecto a la educación, me parece clave. Yo no puedo entender cómo
cómo vivimos en un mundo donde, claro, la Constitución habla de la dignidad, habla de muchísimas cosas que luego en la práctica no se ponen encima de la mesa, porque en los colegios en general de lo que se habla es de los reyes visigodos, de sacar buenas notas, de tener éxito, significa tener un buen trabajo, una buena carrera, pero no se habla de autoestima, no se habla de igualdad, no se habla de respeto por el otro. Y cuando hablamos por el otro, es respeto es eso que se dice tan muchas veces, el diferente, la diversidad. Sí, hay un día que es el día de la diversidad o el día de no sé qué, pero como contenidos transversales lo que valoramos es lo que se valora es lo académico y llegar a lo más lejos posible y sacar muy buenas notas y luego para ganar más dinero, para tener todo lo que quieras. ¿Qué pasa? Que la gente tiene una falta de educación emocional tan grande que luego, claro, las consultas de psicólogos se llenan y de psicólogas se llenan de pacientes que no saben lo que es autoestima, no saben lo que es dignidad, decías antes, y muchas veces las terapias se acaban convirtiendo casi en clases de formación emocional, de educación emocional, porque a lo largo de su vida no lo han visto por ninguna parte. Ojalá las estructuras educativas incorporasen contenidos de igualdad, contenidos éticos y contenidos en esta línea. Pero lo que vemos es que la educación siempre es el lugar donde muchas veces hay muchos problemas desde los diferentes partidos políticos, porque precisamente saben que la educación es el lugar donde puede cambiar la sociedad, donde verdaderamente se ponen las semillas para que las igualdades se puedan establecer. Y por eso cada vez que se intenta tocar la educación, hablando de repente aparece el PIN parental porque no quiero que se hable de no sé qué, se habla de tal, no sé cuánto, porque no, o sea, quiero decirte, claro, si se pudiera verdaderamente aplicar, tal y como está la Constitución, o se pudiera aplicar todos esos contenidos que a priori son tan amables y tan inclusivos y tan humanos, desde luego las cosas funcionarían de otra manera y a lo mejor no necesitaríamos la palabra feminismo o el movimiento feminista, verdaderamente. Pero claro, hay que aplicarlo, no solo ponerlo en un papel bonito y que todos nos vayamos a echar la siesta, como decías, Amelia. No, y aparte, bueno, también se podrá seguir llamando feminismo en honor al movimiento que abanderó muchísimas de esta visibilización, ¿no?, de las diferentes violencias, ejes de opresión y bueno, pues realidades jerárquicas, ¿no?, y estructurales. Así que, bueno, que a mí me daría pena, hombre, dejar de llamarlo feminismo, que esto, le tengo mucho cariño yo al movimiento como para... Le queda mucho al feminismo porque vamos a tardar en llegar a términos de igualdad, claro. Total. Bueno, Silvia, que está también, que quería decir algo. Sí, buenas tardes a todos. Amelia, Ismael, muchísimas gracias. Yo quería comentar, bueno, primero que me ha encantado la reflexión que has hecho de las exigencias que tienen los niños para llegar a ser hombres. Y me he visto un poco reflejada porque yo de niña una vez me planteé que qué horror si fuera hombre tener que ir a la mili y tener que ir a la guerra. Entonces, yo he crecido en una sociedad machista, en un entorno machista y cada día soy más feminista. Y el mes pasado, en el último seminario, hice este mismo comentario de que cada día, y gracias pues, a personas como Amelia, a personas como tú, voy viendo más lo feminista que soy y dije, pero no feminazi. Y es verdad que es que hay o por lo menos la gente con la que yo hablo, incluso mujeres, no hombres, hablan de feminazis como mujeres guerreras, luchadoras, pero mujeres... O sea, ser una mujer guerrera, una mujer luchadora puede ser bueno. Las mujeres son guerreras y luchadoras en el momento en que trabajan en casa, trabajan con los hijos, a la vez están pendientes tal, para eso hace falta fuerza. Pero sin embargo lo ven como un ataque. Yo pienso que es el miedo a perder su hegemonía, ¿no? Su papel de macho alfa. Y por otra parte estoy de acuerdo en que, el feminismo, por supuesto que tienen que intervenir los hombres. Y el tema de la educación, desde niños,
vale que ahora a los niños también se les regale cocinitas y a las niñas regalos a lo mejor más de niños, pero yo veo en los parques grupos de chicas y chicos de 15, 16, 17 años y ellas actúan como becerros, porque se pegan patadas, gritan, son las que más tacos dicen, las que más escupen. O sea, quiero decir, es que parece que quieren ser machos, cuando lo ideal es, porque, o sea, yo por supuesto que quiero el respeto al hombre, pero hay una parte del feminismo y hay una parte de la mujer, esa fortaleza de la que he hablado antes, de ser capaz de hacer muchas cosas a la vez y tirar para adelante, esos valores se podrían pasar a los niños y explicarlos, pues eso, desde la escuela, y no solamente para las mujeres, y no solamente que el niño sea el guerrero, el valiente, y el que no solamente que va a la guerra, sino el que manda, y que las mujeres tenemos muchísimas, pues, actitudes que podemos compartir y que muchos hombres ganarían muchísimo aprendiéndolas. Y bueno, sé que hay muchos que son así y que tienen una parte feminista, porque yo pienso que, o femenina, yo pienso que cada uno tenemos una parte femenina y masculina. Pero si yo me viera atacada por mi parte masculina, todo el día estaría en guerra. No, yo pienso que hay que respetar y sobre todo enseñar a los niños desde pequeños. Y luego, algo que tengo que decir con el tema político, que es que parece que los políticos hay determinadas cosas que es que no las hacen nunca bien, que, por ejemplo, ahora que tenemos un Ministerio de Igualdad, quizá, no sé, relajar un poco el discurso y acompañarse más de esos hombres feministas que hay, para que el resto de hombres no tengan tanto miedo. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Muy interesante también todas las aportaciones. La verdad es que yo también estoy de acuerdo que se tiene que transmitir un mensaje mucho más inclusivo para los hombres y que se sientan convocados también por el feminismo. Creo que es algo que sería muy transformador y que sería muy positivo, tanto a nivel político institucional como, por supuesto, en los colegios. Es una lástima cuando contaba Silvia eso de que hay muchas chicas adolescentes que reproducen como esos modelos de dominancia, ¿no? Así como que se ponen como más violentas o más agresivas o más abruptas. Seguramente eso tenga que ver con que verdaderamente vivimos en un mundo donde parece que eso es lo que te hace triunfar. O sea, quiero decir que la dominancia, el poder, el exhibir la fuerza, es lo que parece que te abre puertas o que te hace más guay o que te hace conseguir eso, estar en las antípodas de la vulnerabilidad. Ser fuerte es lo que parece que nos hace crecer, ¿no? Y que eso no cale en las estructuras educativas, pues es una pena. Yo creo que en la última ola de feminismo sí que estamos viviendo un poco en España, en Europa y en el mundo, creo que ha provocado pequeños avances, por supuesto insuficientes, pero yo creo que en algunas estructuras educativas, o por lo menos mi experiencia con diferentes colegios o diferentes colectivos, sí que creo que un poquito más de avance hay, pero desde luego que se reproducen también esos cánones, también en chicas, pues sí, y es bastante triste. Y un poco por último, con respecto a lo que decías, desde luego, a mí por lo menos me da, con respecto a lo del término feminazi, a mí me da bastante rabia. Porque, o sea, sobre todo porque se puede hablar, o sea, no sé, utilizar la palabra nazi me parece con mucha mala leche, porque creo que lo nazi es equivalente a muerte, a destrucción, a holocausto, y creo que, no lo sé, que alguien puede ser más radical, podemos estar más o menos en contra, debatir, discutir, pero creo que colgar esa etiqueta a una mujer combativa o guerrera es que, o sea, vamos, ríete tú de lo que es combativo y guerrero, de lo que estamos viendo ahora con una feminista en general de lo que estamos viendo. No lo sé. A mí, desde luego, me rechina bastante esa etiqueta. Muy bien, pues no ha pedido nadie más la palabra, así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario de último momento. Si queréis, no sé,
darnos las gracias o comentar. Claro que sí, por supuesto. A mí me gustaría comentar algo que me pasa, que es un poco contradictorio. Bueno, antes de nada, me ha encantado la charla, he aprendido un montón. Y luego yo quería compartir algo con vosotros, que no es una pregunta, pero sí que es verdad que me pasa, que es que yo estoy súper de acuerdo con lo que habéis dicho de que hay que integrar a los hombres en el feminismo, y de hecho me parece súper importante. También uno de mis mejores amigos es súper feminista y de hecho aprendo muchísimo de él. Siempre que tengo dudas es como que siempre recurro a él, ¿no? A mi amigo Alberto, y le pregunto y debatimos. Pero luego me pasa algo muy contradictorio, que es que, por ejemplo, cuando abro debates con hombres sobre lo que has dicho antes, Amelia, sobre la prostitución o sobre los vientres de alquiler, enseguida entro como que me pongo una especie de coraza, ¿sabes? Y dejo de... O sea, como que me molesta un poco a veces que haya ciertos temas como este de la prostitución o de los vientres de alquiler, pues que hablen abiertamente sobre todo cuando están a favor de cosas así, ¿no? Es como que me siento un poco ofendida y siento que su palabra no vale tanto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí. Entonces, es un poco contradictorio, porque luego, por otra parte, conozco a un montón de hombres feministas que son maravillosos y creo que tiene que ser algo genérico en la sociedad. Pues luego me pasa esto también, que me siento a veces atacada, pues cuando un hombre habla sobre la prostitución o que está a favor o sobre incluso los vientres de alquiler, enseguida me pongo yo a la defensiva en plan, a ver, claro, pero es que eres un hombre, no te puedes poner tampoco en la piel de esas mujeres. Y no sé, quería compartir esto para ver qué opinión tenéis sobre esto que me pasa. Hablo yo. Interesante. Habla tú, Amelia, si quieres. No, a mí me pasa algo parecido, ¿no? Me cuesta muchísimo cuando se trata de reflexionar o debatir o legislar sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esa parte es verdad que me cuesta más. Sí, es decir, creo que, no sé, o sea, me empatizo muchísimo con lo que ha comentado Paula y es verdad que me pasa algo muy, muy parecido. Todo lo que tenga que ver con eso, como legislar, opinar, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, no sé si es algo también un poco de que como se ha hecho tanto, no lo tolero, ¿no? Es como, no, es un territorio que y nos sigue costando tanto conquistar que todavía no hemos acabado de conquistar, y entonces como que me cuesta, sí. Sí. O sea, yo lo que me digo a mí misma sobre esto es como yo, al igual que tú, soy súper defensora de los animales y, bueno, soy un animal, pero tampoco lo soy, ¿no? Y entonces digo, bueno, o sea, puedo ponerme en su piel, ¿sabéis lo que os digo? Es decir, hago como esa comparación, que no sé si es buena o no, pero digo, es decir, que todos podemos al final ponernos en la piel de todos y de todos los seres, digo, en general. No sé. Sí. Ismael. Yo me parece muy interesante lo que dice Paula, porque es verdad que hay determinadas opiniones que nos irritan y nos ponen un poco a la defensiva, sobre todo porque yo creo que hay determinados privilegios que seguramente tengamos los hombres. Hay un privilegio alucinante que es el de la ignorancia. O sea, quiero decir, el de la ignorancia yo, claro, he vivido una vida de tal manera que me ha hecho no tomar conciencia de las opresiones que viven otras personas. Entonces, de repente, pues eso, a lo mejor temas tan difíciles como la prostitución o como la sexualidad o como ese tipo de lo que viven las mujeres, por ejemplo, el haber sido construido como hombre me permite un privilegio que yo ni siquiera sé que tengo, que es la ignorancia de situaciones flagrantes como esa, ¿no? Entonces, irrita. Yo, mi opinión particular es que en general yo tiendo a incluir más que excluir. Incluir para incluso poder mostrar y apuntarle a esta persona hasta qué punto tu historia te ha permitido relativizar situaciones de presión porque tú no las has vivido y porque te vienen muy de lejos.
Creo que si excluimos a los hombres, por mucho que nos irriten, o sea, a veces tendrá que ver con hombres que no quieren renunciar a sus privilegios. Pero yo creo que a veces también poder debatir permite abrir puertas a personas que pueden tomar conciencia de que, tal y como se han construido, han podido pasar por la vida sin tomar conciencia de otras realidades, y el debate te permite, a lo mejor no de la noche a la mañana, porque no vas a desmontarlo de la noche a la mañana, pero empiezas a meter ahí una semillita donde puedes por lo menos ver otros puntos de vista. Quizá hay algunos, pues como todo tipo de personas, hombres, mujeres, lo que sea, que si estás en una posición súper radical, no radical en el sentido, o sea, radical en el sentido de rígida, de no, quiero tener la razón y ya está, entonces igual me dan menos ganas de debatir, porque entonces de lo que se trata es de darte la razón o no. Pero si se puede tener un debate con alguien que esté muy en la antípodas de tu opinión, sí. en las antípodas de tu opinión, pero que tenga ganas un poco de aprender o de ver tu punto de vista, yo lo veo desde luego con más posibilidades de avanzar que excluyéndolos, porque entonces cada uno se queda con su propio discurso, cada uno se afinca en su propio criterio y lo veo menos constructivo, no lo sé. Es curioso porque ahora estoy pensando, tú y yo, Ismael, reflexionamos mucho sobre estos temas de la prostitución, los vientres de alquiler, ¿no? Cómo los puntos de vista queer nos gustan, pero entramos en conflicto en algunos temas como estos y demás. Y mira, Paula, a mí con Isma no me cuesta debatir de estos temas, ¿no? Supongo que también tendrá que ver con ¿no? Llamaré a Isma. Oye, Isma, mira, ¿qué opinas de esto? Vale, gracias, mil gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido, que al menos hayamos sembrado la semilla de la duda y de la reflexión para empezar a pensar sobre estos temas que creo que son tan importantes y necesarios. Os repito que somos un espacio feminista incluyente y diverso, y donde queremos también poder hablar de muchas cosas. Así que bueno, os invito a que os vengáis al próximo seminario el mes que viene, que creo que vamos a abordar un tema tan importante como la construcción social del deseo, y vamos a ver el impacto de la pornografía, ¿no?, en la construcción del deseo. Así que nada, nos vemos el mes que viene. Ismael Cerón Plaza, mil gracias por tu tiempo y por tu saber y tu conocimiento, y muchísimas gracias a todos los asistentes hoy aquí, porque siempre es un placer contar con un público que esté, bueno, pues motivado por estos asuntos. Así que nada, a disfrutar del fin de semana, que nos lo hemos ganado. Gracias por la invitación, ¿eh? Ha estado estupendo, me encanta charlar con vosotros y vosotras, así que yo feliz. Muchas gracias.